días, a las 12 en punto, hace 24 minutos, en todos los rincones de Francia se guardaba un minuto de silencio por las 132 víctimas mortales y por los 350 heridos en los diversos ataques terroristas del pasado viernes en París. Esta tarde, el presidente de la República, François Hollande, comparecerá en sesión extraordinaria ante la Asamblea y el Senado francés en el Palacio de Versalles. Allí va a dar cuenta el presidente de la República de la respuesta militar de Francia el ataque al principal feudo del terrorismo yihadista en Siria, la ciudad de Raqqa. Se produjo anoche 20 bombardeos, 10 cazas que bombardearon ese feudo de los terroristas, donde había cuartel militar, campo de entrenamiento, en fin, vamos a hablar de todo esto. El ministro del Interior galo anunciaba hace menos de media hora que Francia va a cerrar las mezquitas en las que se predica el odio y además asegura que gracias a haber declarado el estado de emergencia se ha procedido ya a 168 registros en distintos lugares del país vecino y hasta ahora son ya 23 los detenidos. Se han incautado atención, armas de guerra, vestimenta militar y multitud de material informático. Además, esta mañana también el primer ministro Manuel Valls aseguraba que el terrorismo puede volver a golpear en los próximos días en el país vecino. Fíjense cómo están las cosas. Bélgica apunta a un marroquí de 29 años como cerebro de los atentados y se ha producido también un tiroteo, lo confirmaremos, en una localidad belga. Ya han sido identificados 5 de los 7 terroristas suicidas de París y, por cierto, desde el país galo ya han avisado a la Ertzaintza, a la Policía Autonómica del País Vasco, de que Salah Abdeslam, que es el principal sospechoso, cómplice de estos atentados, podría dirigirse aquí, a España. Entre tanto, saben ustedes, Pablo Iglesias y los podemitas se desmarcan del pacto antiyihadista suscrito en las Cortes Españolas y liderado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y por el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez. Los podemitas enarbolan de nuevo los carteles del no a la guerra y equiparan a las víctimas de los atentados con los verdugos, los terroristas del mal llamado Estado Islámico. Fíjense ustedes cómo están las cosas. El Partido Socialista, además, anoche en la Marimorena, evitaba mojarse sobre si romperán o no con los de Podemos en los ayuntamientos y en las autonomías en las que necesitan de su apoyo o gobiernan gracias al apoyo del Partido Socialista por su desmarque del pacto antiyihadista, un pacto elemental de todos los demócratas contra el terrorismo islamista radical que ha golpeado Francia y de qué manera, en el mayor atentado en suelo francés de la historia. Así les digo, están las cosas. Víctor Arribas, en Francia está declarado el estado de emergencia desde el viernes y en España estamos en el nivel 4 de alerta antiterrorista, reforzando las medidas de seguridad. ¿No es así, Víctor? Buenos días. Isabel, muy buenos días a todos. Bueno, efectivamente, en Francia los niveles de alerta son distintos a nuestro país. Vamos a repasar cómo son en el país vecino y en el nuestro. Hay que decir que de las diferentes situaciones de máxima alerta que hay en Francia está decretada el estado de excepción, el estado de emergencia. Desde el viernes por la noche, cuando ocurrieron los atentados en el corazón mismo de la capital parisina, se decretó este estado de excepción, indistintamente se le llama estado de emergencia, que supone controles fronterizos, restricciones a la circulación de personas, restricciones también de los derechos de manifestación y de reunión y también el aumento de la vigilancia policial y del ejército en zonas sensibles. El gobierno francés ha dicho que el estado de excepción podría prorrogarse 3 meses. Esto lo tendría que aprobar el Parlamento francés y solo el Parlamento francés. Actualmente está decretado por un total de 12 días. De ahí pasaría el gobierno francés, si quiere elevar su nivel de alerta, a establecer el toque de queda, que ya no establece restricciones a la circulación de personas, sino la
la prohibición de la circulación de personas en determinadas horas del día, que normalmente son las horas nocturnas. Repasemos ahora cuál es la situación de los distintos niveles de alerta en nuestro país, de alerta antiterrorista, establecidos en el Plan de Prevención y Protección Antiterrorista del Estado español. En primer lugar, riesgo bajo. Aquí se contempla tan solo la posibilidad de un atentado, pero de forma muy remota. Las fuerzas de seguridad se mantienen en situación de normalidad. En el nivel 2, riesgo moderado, que es el que estaba vigente en nuestro país hasta el mes de enero de este año, del 2015, se establece una vigilancia, pero poco visible para los ciudadanos, vigilancia sobre todo policial. En el riesgo medio, el nivel 3 de alerta antiterrorista, no hay una amenaza concreta, pero se incrementa la presencia y la vigilancia policial. Este nivel 3 es el que se aplicó después de los atentados de Charlie Hebdo a principios de año, ya digo, en París. En España se estableció el nivel 3 de alerta. Nivel 4, riesgo alto. Está vigente en España desde el mes de junio, cuando se cumplía un año exacto del aniversario de la creación del Estado Islámico. Se aumenta la vigilancia en infraestructuras críticas como aeropuertos, puertos o estaciones de tren y de autobús. Y en este nos encontramos, ya digo, el siguiente que aplicaría el Gobierno, cosa que ha descartado el pasado sábado, es el nivel 5, riesgo inminente de atentado, en el cual el Gobierno puede solicitar la presencia de militares en las calles y restringir el tráfico aéreo. Ya digo, estamos en nivel 4, el Gobierno acaba de descartar hace 48 horas instaurar el nivel 5 de alerta antiterrorista. Hoy queremos formularles, al hilo de todo lo que está ocurriendo en Europa, la siguiente pregunta. ¿Hay que reforzar la seguridad en España? ¿Hay que reforzar la seguridad en nuestro país? Si quieren contestar afirmativamente, háganlo en el 905-855-001. En caso de querer votar que no están de acuerdo con este planteamiento, háganlo en el 905-855-002. Y les proponemos también participar en Twitter, en las redes sociales, con el hashtag que hoy nuestro indicativo @másclaro13tv establece, que es el siguiente: MCA, ataque París, para hablar, Isabel, de todo lo relacionado a esta noticia que se produjo el viernes por la noche y que sigue sin duda en la atención de todos nosotros. Esta gran tragedia, este gran atentado terrorista en suelo francés, en suelo europeo, les digo, ha ascendido ya el número de víctimas mortales a 132. Hay 80 heridos que están muy graves, en estado crítico muchos de ellos, por lo cual podría incrementarse el número de víctimas mortales en las próximas horas, y estamos hablando además de 350 heridos. Estos son los datos a estas horas, y para entender las consecuencias de este gravísimo ataque en Francia de los islamistas radicales, y también intentar desmenuzar o ver cómo nos puede afectar a nosotros en España, me acompaña esta mañana Pedro Pitach, teniente general retirado. Muy buenos días, teniente. Buenos días. Muy buenos días, general. Usted además es comendador de la Legión de Honor de Francia y oficial de la Orden Nacional del Mérito de la República Francesa. Lo que hemos vivido este viernes en París evidentemente nos afecta a todos como europeos, como occidentales, pero usted personalmente se siente, supongo, muy afectado. Bueno, gracias por esta introducción. Yo aprovecho para explicitar mi dolor, mi solidaridad, mi asco frente a este acto tremendo, que lo siento como propio, como si hubiera sido realizado en Madrid, o en Barcelona, o en cualquier otro punto del territorio nacional español. Y entonces no tengo más que decir que yo estoy detrás de todas las medidas que Francia puede adoptar para combatir a este bastardo y criminal enemigo hasta las últimas consecuencias. Bueno, pues ahí supongo que ahí estamos todos, o casi todos, porque ya estamos viendo la reacción de muchos en España, liderados por Pablo Iglesias, por cierto, acompañado con el que fue GEMAT español, con el general Julio Rodríguez. Ahora vamos a hablar de todo eso, pero me acompaña ya también Serafín Giraldo, que es portavoz de la Unión Federal de Policía y precisamente experto en terrorismo yihadista. Serafín, buenos días. Las últimas horas, la última hora, mejor dicho, habla en estos momentos. Hay informaciones confusas sobre la detención de el que era el terrorista más buscado, que hemos visto las imágenes, está dando la vuelta al mundo y en toda Europa,
pero es confuso, ¿no? No sabemos si se le ha detenido ya o no se le ha detenido, porque la agencia Reuters acaba de desmentirlo. Sí, efectivamente, hasta que no lo confirmen fuentes oficiales es precipitado decir que esta persona ha sido detenida, con lo cual vamos a esperar a que lo confirmen estas fuentes. Sí que es importante, que parece que también se ha anunciado, hay que esperar también a que se confirme, porque ahora los datos son muy precipitados, que se ha logrado identificar a 5 terroristas, 5 de los 7 terroristas que fallecieron en este salvaje atentado. Y esto es un dato muy importante, porque a partir de la identificación plena de los terroristas se investigará su entorno, y esto es clave a la hora de desarticular estas organizaciones, saber el entorno con el que contaban estas personas, estos terroristas. Estamos viendo imágenes en directo del barrio de Molenbeek en Bruselas, precisamente en una operación antiterrorista que se está llevando a cabo en estos momentos, un barrio de especial interés por ser un foco donde se ha descubierto conexiones de bastantes de los últimos criminales terroristas en distintos atentados de los últimos tiempos, no solamente en suelo belga, sino también en Francia, en Marruecos incluso ha habido terroristas yihadistas que proceden de este barrio del centro de Bélgica, de la capital belga de Bruselas. Serafín, ¿qué es lo que están buscando en estos momentos las fuerzas de seguridad belgas? ¿A quién estarían buscando? ¿A este hombre, a Salah Abdeslam? Básicamente al entorno, a todo lo que ha rodeado a todo lo que rodea a estos elementos terroristas. Vamos a ver, la idea del lobo solitario hay que empezar ya a descartarla de una vez. Más que lobo solitario, lo que son es locos solitarios que se creen yihadistas y que en un momento dado pues pueden cometer alguna tropelía. Pero el verdadero terrorista yihadista tiene que tener cierta infraestructura, son células perfectamente organizadas. Por eso digo que una vez que se identifiquen y se van identificando a los terroristas, hay que conocer su infraestructura, y esto es lo que está haciendo la policía ahora mismo con los registros. Sencillamente mirar la infraestructura que tenían estas personas. Hay que recordar, se lo decía yo hace unos minutos, que se han procedido ya registros, 168 registros solamente en Francia. En Bélgica a estas horas también hay otros tantos registros. Se han incautado, ha habido 23 detenciones en Francia, se ha incautado armamento militar y además vestimenta militar y numerosa documentación informática. Les voy a presentar a mis invitados de esta mañana, mis queridos colaboradores y queridas. Carmenchu Marín, bienvenida. Hola, buenos días. Gracias por estar aquí. Muchas gracias también, Margarita ¿Qué tal, Isabel? Bienvenida. Alfonso Rojo, gracias. Y Pablo Montesinos, bienvenido. Días, enhorabuena. Bueno, enhorabuena, ahora lo hablaremos por esa antena de oro, dices, ¿no? Por la antena. Bueno, y por el trabajo de este fin de semana, todo se ha dicho. Y de esta casa. Vamos, desde el viernes. Ahora hablaremos, vamos a dejarlo, si os parece, para el final, porque yo creo que la intensidad informativa de la jornada, 72 horas después de esos terroríficos atentados, Francia está viviendo un momento de enorme alerta, de psicosis también, porque ayer por la tarde en la Plaza de la República se producía una avalancha, pánico generalizado. Luego se supo que lo que había estallado era una bombilla, pero hizo que multitud de personas que estaban rindiendo un homenaje a las víctimas del terrorismo, de los atentados del viernes, salieran en estampida. Vamos a ver qué es lo que ha pasado y cómo está hoy la situación precisamente en el país vecino. Es la respuesta de Francia. 12 aviones, de ellos 10 cazas, lanzan 20 bombas contra Raqqa, capital del Estado Islámico en Siria. Sucedía durante la noche de ayer domingo en respuesta a los ataques perpetrados el pasado viernes en París y que terminaron con la vida de 129 personas, dejando una cifra provisional de 352 heridos. Una actuación que ya había anunciado su presidente. C'est un acte de guerre. Et face à la guerre, le pays doit prendre les décisions appropriées. Porque aseguran están en guerra. C'est que nous sommes en guerre. Estamos en guerra y vamos a responder al mismo nivel que estos ataques, con gran determinación y una voluntad de destruir.
y vamos a ganar esta guerra. Tras declarar el estado de emergencia el sábado y después de un fin de semana con los museos, cines y comercios cerrados, hoy la capital francesa trata de volver a la normalidad, aunque la psicosis persiste en la conciencia de los parisinos. Cualquier ruido despierta el miedo y con ello la histeria colectiva. Esto es lo que sucedía ayer por la tarde cuando un grupo de personas acudía a homenajear a las víctimas en la Plaza de la República. Un ruido que pudo deberse, según fuentes policiales, al estallido de una bombilla sembró el pánico. Porque a pesar de que ellos griten, no tenemos miedo, la alerta y la amenaza terrorista ensombrece París. El terrorismo golpea, de hecho ha golpeado, aunque nosotros hemos evitado varios ataques, y podría golpearnos otra vez, ahora, en los próximos días, en las próximas semanas. Pero ante todo, unidad frente al terrorismo. El líder de la oposición y expresidente francés Nicolas Sarkozy pidió en su visita al Palacio del Elíseo modificaciones drásticas en la política de seguridad nacional. Propone controlar a los radicales con pulseras electrónicas. Asegura que Francia cuenta actualmente con 11.500 personas potencialmente peligrosas. Y afirma, lo único que cuenta es que los franceses se sientan seguros. Serafín Giraldo, como portavoz de la Unión Federal de Policía, experto además en terrorismo yihadista, el anuncio que hacía esta misma mañana el primer ministro francés, el señor Valls, diciendo que se esperan nuevos atentados no solamente en los próximos meses, sino incluso en los próximos días. ¿Qué le parece? Pues me parece un poco lógico, de entrada lógico. ¿Por qué? Porque esto es un terrorismo no convencional, de carácter imprevisible, es decir, pueden hacer cualquier cosa, no tienen objetivo definido, no es un terrorismo casero como que teníamos de ETA, que sabíamos sus objetivos, con proteger a estos objetivos podíamos evitarlo. En este caso no son convencionales, cualquier objetivo le vale, lo que le interesa es el terror informativo que llaman ellos y cualquier objetivo es válido. Sí que quiero destacar la labor de prevención y hay algo que conviene decir. De los dos terroristas que han sido identificados, uno es el que todavía no sabemos si se ha o no se ha capturado y el otro es el fallecido, son dos terroristas que estaban fichados. Tenían no órdenes de detención, pero sí órdenes de custodia, de vigilancia, por decirlo de alguna manera. Con lo cual la tarea preventiva por parte de la policía sí que está siendo realizada tanto en España como en Francia como en el resto de países europeos. Tenían incluso, hemos conocido, si esto es así, Salah Abdeslam, terrorista que ha huido y que se le estaba buscando. Parece ser que el mismo sábado se le detuvo en la frontera con Bélgica y se le dejó marchar. Es que tenía una vigilancia, según consta en este documento al que he tenido acceso, al que todos tenemos acceso, una vigilancia discreta. ¿Qué significa esto? Que cualquier policía, si lo identifica, tiene que decir dónde está, dar cuenta de dónde está. No es una persona que tenga una orden de detención, ahora sí, antes no, pero sí es una persona sobre la que la policía tenía sospechas de que podía ser un elemento terrorista de este tipo, al igual que el fallecido. Y se ha prevenido también a la policía española y también especialmente a la Archancha de que podría venir a España este individuo. Es el lugar de paso para entrar, pero no solo a la policía española, no se puede decir que va a venir a España, es que es imprevisible, no se sabe dónde está, a no ser que haya sido ya, vuelvo a repetir, que había que contrastarlo detenido. Ajá, bueno, quiero preguntarle al general Pitarch, ¿a partir de ahora qué? Porque hemos visto, Francia está en guerra, lo decía clarísimamente el presidente Hollande, lo ha dicho también el primer ministro, el ministro del Interior. Ayer se iniciaba una operación de ataque al feudo principal del terrorismo yihadista, la ciudad de Raqqa en Siria, y lo hacía de común acuerdo con los Estados Unidos. Y se anuncia también que no será la última intervención. Esta tarde el presidente François Hollande va a dar explicaciones a la Asamblea Francesa y al Senado. Pero ¿qué es lo que podemos esperar a partir de ahora? ¿Más bombardeos? ¿Reacciones por parte de los terroristas? Bien, primero es fundamental tener claro cuál es el escenario. El escenario ya no son los lobos solitarios o los locos solitarios de que se hablaba anteriormente, ya ha sido unos atentados, una serie de actos perfectamente coordinados, preparados, con cierto material, con cierta inteligencia, con cierto tiempo, etc. Entonces,
Estamos en una guerra, digamos, del orden revolucionario, que pretende subvertir nuestros valores, subvertir nuestro modo de vida, etcétera, mediante el terror. Entonces es una guerra, todos los esfuerzos nacionales deben dedicarse a combatir a ese enemigo. Y además de manera conjunta, somos todos objetivos del yihadismo islámico. Por tanto, juntos debemos responderle. Naturalmente, esto podría extenderme sobre el tema. Hay que actuar simultáneamente en todos los resortes, en todos los ámbitos en los que un Estado, en los que la Unión Europea, en los que Europa, en este caso concreto, pueda actuar. Tanto en el interior de Europa, con todas estas medidas, con las políticas de seguridad, fomento de la inteligencia, etcétera, como en el exterior, actuando militarmente allí, puesto que aparte de la dimensión diplomática de la nube, digamos, internacional, pero actuar allí, puesto que esta guerra, que supone un cambio de paradigma, ha presentado la gran vulnerabilidad que ellos tienen. Hasta ahora el terrorismo se movía sin que se supiera de dónde venía, quiénes eran, cómo funcionaban. Ahora tienen la vulnerabilidad de que están localizados. Ahora vamos a ver, me gustaría a ver si podemos escuchar y ver lo que estamos viendo en estos momentos, que es cómo comienza ese atentado en la sala Bataclan de París. Están tocando, ahí lo tienen, miren ustedes esos disparos que mucha gente, porque es una sala enorme, había 1.500 personas, mucha gente pensó que eran petardos, pero ahí vemos cómo se tiran al suelo y la mayor masacre se produce precisamente en esa sala Bataclan de París. Así comienza, ya previamente se había producido el ataque en el Estadio de Francia, y precisamente sobre esta cuestión quiero preguntarle a Serafín Giraldo precisamente sobre las intenciones de ese comando terrorista que se inmola en las inmediaciones del Estadio de Francia. ¿Eran perpetrar el atentado en el interior del recinto del estadio? Si es que si se me permite la... Ahí estaba François Hollande. Efectivamente, si se me permite la palabra, quizás haya sido su gran fracaso de no entrar en el estadio y lograr, porque posiblemente ese fuera su objetivo, teniendo en cuenta que se inmolaron en el exterior del estadio, teniendo en cuenta que la seguridad del estadio privó de la entrada a estos terroristas, posiblemente su gran objetivo fuese realmente ese estadio. Esta gente lo que trata es de causar el mayor daño posible. Todos somos sus enemigos. La gente que estaba en el estadio, los inocentes, la gente que estaba viendo el estadio, son sus enemigos. Ellos tratan de causar el terror, de causar el miedo, y en definitiva es su guerra. Posiblemente, y siento decirlo así, ese fue el gran fracaso y la palabra fracaso desde luego no se debe emplear con más de 100 muertos, pero de alguna manera este acto terrorista, este acto vandálico, esta brutalidad fracasó y no tuvo más muertos. Porque desde luego, no sé qué pensáis vosotros, pero la realidad es que mañana va a haber un partido España-Bélgica, si no recuerdo mal. En la propia Bélgica las medidas de seguridad que se están adoptando son impresionantes, ha elevado el nivel de alerta a Grecia, Bélgica, pero lo cierto es que el miedo está ya instalado en la sociedad francesa y no sé si en el resto de los países europeos, Margarita. Claro, realmente el miedo es inevitable y además no es fácil de extirpar con los peligros de repetición que existen, pero como decía Serafín Giraldo, es verdad que ha sido el fracaso de los terroristas al no conseguir entrar en el Estadio de París, pero la gran victoria de las fuerzas de seguridad que bloquearon su acceso, por eso tuvieron que sacrificarse fuera. De todas maneras, junto a esa importante victoria impidiendo que entraran en el estadio, ha habido realmente sonoros fracasos, porque claro, en el listado de terroristas en Francia identificados, como usted decía hace unos momentos, que la policía podía detenerlos en cualquier momento, pero de hecho no los detenía porque no tenía en sus manos datos significativos para poder detenerlos. Realmente, ¿de qué sirven esos listados tan grandes, cada vez más numerosos, por desgracia, si luego a la hora de la verdad no se puede actuar contra ellos? Me parece que esta misma mañana se ha conocido que uno de los que atentaron fue detenido brevemente y puesto en libertad. Entonces, claro, fracasos y éxitos, fracasos muchos. Y luego otra cosa, creo que más tarde a lo mejor con
con nuestro militar en la mesa, podíamos hablar de por qué en menos de 2 años el Estado Islámico se ha afianzado de esa manera tan brutal, concretamente en Siria y en Irak. Son 2 capítulos diferentes, pero creo que ambos tienen mucho interés. Yo creo que... Le preguntaba, al señor Giraldo. Quizás la palabra fracaso, el decir que este acto terrorista ha fracasado, no se debe, por eso lo dije y la digo con... no quiero emplearla. Al final la eliminamos. Efectivamente, prefiero eliminarla porque precisamente fue el éxito de estas personas que no dejaron entrar, de los vigilantes de seguridad que no dejaron entrar. Pero realmente ellos lo que buscan es, lo que están consiguiendo es que todo el mundo esté hablando de ellos. Y luego con respecto al tema de que están bajo vigilancia discreta. El problema que tenemos y que últimamente está cambiando la actitud de los jueces es poder imputar a estas personas como pertenecientes a una organización terrorista. El Código Penal necesitamos bastantes requisitos, necesitamos bastante elementos indiciarios, por decirlo de alguna manera, para poder presentar a estas personas delante del juez y que el juez vea realmente que pertenecen a organizaciones terroristas. ¿Por qué? Porque estas personas pueden dedicarse en su ordenador a recibir información terrorista, pero hasta que no cometan un acto más, hasta que no realicen un acto más, la policía no puede actuar contra ellos. Este es realmente el problema que tenemos. Entonces, le ponemos vigilancia discreta, es decir, que la policía que los identifique tiene que informar de dónde están. Pero, por ejemplo, el que fue presidente también de la República, Nicolás Sarkozy, ayer proponía una medida que es ponerles brazaletes a los 4.000 extremistas radicales franceses que pueden incitar a la violencia, que se teme que puedan pasar en un momento dado al terrorismo directamente o que estén reclutando yihadistas. ¿Esta medida se puede implantar en Francia y se podría implantar en España? Esta medida en una situación de estado excepcional o estado de sitio quizás sí, pero es una medida de seguridad que no se puede implantar ahora mismo tal y como tenemos las leyes en España. ¿Por qué? Porque solo tenemos indicios de que estas personas puedan pertenecer a organizaciones terroristas. Si realmente un juez no decreta esta medida, la policía no puede utilizarla. Pero una cuestión, el Estado Islámico, mal llamado Estado Islámico, el Daesh, está en guerra con nosotros, está en guerra, lo ha declarado así, nos declaran la guerra y vienen a matarnos y nos han dicho no va a haber tranquilidad ni en Al-Ándalus, en España, luego veremos los vídeos, no la va a haber tampoco en Francia, las amenazas son de guerra. La respuesta de los países amenazados por esta guerra de los terroristas es la que merece, y le pregunto al general Pitarch. No, yo creo que es insuficiente, totalmente. Yo decía antes, intentaba decir que hay que actuar en todos los frentes. Una guerra hay que poner todos los resortes del Estado, de los Estados en este caso, para combatir. Vamos a ver. El siglo XX ha sido el siglo de la lucha por la libertad. El siglo XXI, que se nos meta en la cabeza, va a ser el siglo de la lucha por la seguridad. Eso está ahí y eso hay que asimilarlo. Y en este caso te plantean una guerra que es o ellos o nosotros. Y hay que actuar aquí, allí y en el ámbito internacional, en la nube, digamos, de la negociación internacional. Y estamos viendo uno de los principales sitios de reclutamiento de terroristas en España, en Francia, por ejemplo, son las redes sociales, Alfonso, Internet. Yo discrepo hasta con la terminología. ¿Por qué? Vamos a ver, el éxito de los terroristas en París es absoluto, arrollador. ¿Por qué? Vamos a ver, buscaban crear el pánico y lo han conseguido, buscaban matar a gente, pudo ser peor. Lo único que se puede decir es que pudo ser muchísimo peor de lo que ha sido, que contamos 132 muertos hoy, podíamos contar 300 o 500 si llegan a entrar en el estadio. El éxito, arrollador, desde el punto de vista letal de los terroristas. 2, yo creo que el enfoque no se hace bien. Es decir, ¿por qué? Vamos a ver, dice la respuesta es cantar Imagine, encender un mechero y poner velitas en Internet. Eso por un lado. Y después, 3, están entre nosotros. Todo el mundo pone el foco en Rabka, en Siria, en Irak. Oye, el 45% de los terroristas islámicos detenidos en España desde el 2013, nacionalidad española, seguridad social española, urgencias españolas, el ICIS que les daba, o el que sea que les daba becas, y estudiaban en nuestras escuelas. De todos los detenidos en Francia, o identificados en Francia, de estos 7, solo hay uno por ahora, 2. Uno que nació en Siria. Todos habían nacido en Francia, habían comido de Francia, habían recibido seguridad de Francia, les habían curado en Francia, habían ido al colegio en Francia, habían vivido de la seguridad social en Francia o en Bélgica. Y eso no se puede olvidar. Y después, lo de siempre, yo sé que eso crea una enorme polémica. Todo el mundo, porque vivimos en la sociedad políticamente correcta, dice, no, es que el Islam no tiene nada que ver.
si matas en nombre de Alá, si dices en tus justificaciones que lo haces para vengar al profeta, si te has radicalizado en la mezquita, si tu referencia es el imán, si el problema es que lo radicalizan en las cárceles el imán, algo tendrá que ver el Islam con toda esta historia. Y ya no digo más, algo tendrá que ver. Y después radical. Bueno, vamos a ver. Uno puede agarrársela con papel de fumar en todo. Es como lo de la... Uno puede agarrársela con papel de fumar en estos temas. Pero vamos a ver. Si cada vez que disparaban a uno de los chicos caído en el suelo de Bataclan, era Alá es grande. Algo tendrá que ver el asunto. Como si quieres decir viva el Atlético de Madrid. No, vamos a ver. No todos los musulmanes, y voy a lo de siempre, son terroristas, pero se da la casualidad, y de eso hay que sacar consecuencias policiales, sociales, jurídicas, de todo tipo, que todos los terroristas eran musulmanes. Pero vamos a ver, yo coincido absolutamente con lo dicho. Eso lo he dicho yo. ¿Quién lo ha dicho? Pues por eso yo lo subrayo. Ahora, entonces, bueno, es que el problema es que como hay... Alfonso, me gustaría escuchar las palabras del Papa, en la que dice precisamente lo que estamos diciendo nosotros aquí. No es una guerra de religiones. Quien usa el nombre de Dios para matar no puede usarlo. Es un blasfemo, evidentemente. Vamos a verlo. Quiero expresar mi dolor por los ataques terroristas. Tanta barbarie nos deja estos momentos y nos preguntamos cómo puede el corazón del hombre idear y realizar estas cosas tan horribles que han compungido no solo a Francia, sino al mundo entero. Quiero reafirmar con rigor que el camino de la violencia y del odio no resuelve los problemas de la humanidad. No resuelve i problemi dell'umanità. Utilizar el nombre de Dios para justificar este camino es blasfemar. Esta strada es una bestemmia. Más claro agua. Obviamente, matar en nombre de ningún Dios es una blasfemia, Alfonso. ¿Por qué se habían conseguido implantar el Estado Islámico donde se ha implantado? Mira, la respuesta es muy sencilla, aunque cueste decirla. Porque tiene una mayoría social detrás que lo apoya. ¿No? Porque tiene, o sea, no es una pequeña minoría pero se que han se impone. expulsado a los cristianos, hombre, a los musulmanes que no son terroristas, los han echado, les persiguen, los matan y se han quedado con sus ciudades, no es sus una casas. minoría, no es una pequeña minoría perversa que se impone a la mayoría. ¿Dónde están hoy las manifestaciones de repulsa por esto? Y después, respecto a victorias. ¿Pero cómo van a manifestarse si los matan? Los degüellan, los asan No, pero ¿os acordáis de vivos? todos? Je suis Charlie Hebdo. ¿Dónde está Charlie Hebdo? Cerrado. Yo creo que una de las... ¿Dónde se publica? Alfonso. ¿Dónde está el último ejemplar de Charlie Hebdo? No se publica porque nos han conseguido acojonar. Alfonso, yo creo que una de las medidas más importantes y una de las medidas que tenemos que tener en cuenta es la que ha hecho el gobierno francés. En aquellas mezquitas en las que se predica el odio, en aquellas mezquitas en las que se labran o se trabajan a estos presuntos terroristas, ahí atacar. Pero yo estoy con el Santo Padre. Atacar no, cerrar directamente y expulsar del atacar país. quiero decir, atacar en el sentido de todas las fuerzas políticas, judiciales y acabar con esos centros en los que se pueden crear presuntos terroristas. Ese es el camino, trabajar en nuestras fronteras, porque es verdad que las nacionalidades de estos presuntos terroristas, muchos son de aquí, y también trabajar en todos los escenarios. Si hay que actuar como ha actuado el gobierno francés con bombas, pues también se actúa, pero diferenciando, y yo creo que el Santo Padre ahí ha hecho una declaración importantísima, dejando muy clara que esta no es una guerra de religiones. Aquí hay buenos y malos, es una lucha del bien y del mal. Aquí se hacía referencia al miedo. ¿Cómo se combate el miedo? ¿Cómo se puede intentar poner una tirita al miedo que hoy sentimos todos con firmeza de todos los gobiernos occidentales, de esos gobiernos que representan las libertades de todos? Firmeza por una parte y con otra comunidad. Aquí tenemos que estar todos juntos porque aquí acaban con todos nosotros, porque están intentando coaccionarnos, están intentando que dejemos de ser libres, y para ello yo creo que tenemos que trabajar todos juntos con una unidad. El G20, por ejemplo, es un escenario, por ejemplo, yo creo importantísimo para que de allí salga un mandato mundial contra aquellos que quieren imponernos el terror en todos los escenarios.
escenarios es y muy con bonito todas las respuestas. A es mis muy bonito, ojos, pero ¿qué a tipo mis de ojos, mandato? Pues el que requiera, el que sea necesario, el que sea necesario en nuestras fronteras y fueras. A mi juicio hay que actuar en las mezquitas en las que se predica el odio, hay que actuar en nuestras calles y hay que actuar fuera de nuestras fronteras, y si hay que bombardear, se bombardea, porque hay que actuar en todos los escenarios. Es una guerra. El gobierno de Francia ha reiterado y ha dado los datos que el atentado del viernes en París ha sido organizado desde Siria y ejecutado con la complicidad en el interior de Francia. Pero esos son los datos, organizado desde el mal llamado Estado Islámico, desde Siria. Carmenchu. Yo creo que todo este terror, bueno, quiero comentar varias cosas, porque se han dicho aquí muchas. Todo el terror que pretenden implantar y este miedo que están consiguiendo implantar, evidentemente tiene además unas consecuencias que no son solo que la población civil viva acoquinada y no se atreva a determinadas cosas. Creo que una de las cosas que van a conseguir es cargarnos Schengen, el espacio único europeo, se empiezan a reabrir las fronteras. Creo que van a conseguir, y algunas voces lo están consiguiendo y me parece peligrosísimo, que confundamos a refugiados con terroristas, y que digamos como alguna personalidad de la Iglesia dijo que se nos estaban colando a centenares. Ahí compartirás conmigo, Carmenchu, pero habrá que controlar muy bien las personas que llegan. Y luego me da la impresión de que el bombardeo francés anoche sobre Siria, si se pudiera decir con una frase que no fuera muy gruesa, me da la impresión de que nace más del corazón que de la cabeza. Es decir, no solo porque las asociaciones de derechos humanos hayan dicho que, bueno, en fin, la proporcionalidad es una regla que tiene que tener quien tiene el Estado de Derecho y quien tiene... Es una... Carmenchu, pero por favor, Pablo, ¿me quieres dejar terminar? Por favor. Entonces, evidentemente, como hemos visto en otros escenarios de hace poco, da lo mismo, no va a dar lo mismo bombardear un hospital que bombardear tal. Si es la ciudad en la que está solo el ISIS, yo creo que no está solo el ISIS. Si está solo el ISIS, Carmenchu, pues vamos a verlo. Yo creo que lo que hay que ver es lo que ocurre. Cuando Raqqa es tomada por el Estado Islámico, huyen los islamistas, huye cualquier persona y se le... Alegando pero lo que si se bombardea, vamos a no confundir, si se bombardea ese sitio es porque se considera que está tomado exclusivamente por el Estado Islámico. Y todos los que no eran del Estado Islámico, y le pregunto al general Pitar, salieron y se han quedado... Por eso es el feudo de los terroristas. Sí, con respecto a lo que decíamos, yo lo que creo es que hay que vigilar. ¿Qué hacemos con ellos? No, por supuesto hay que responder con sus mismas armas, pero yo creo que hay que vigilar varias cosas, no solo las redes sociales, de las que ya se ha hablado. La financiación, hay que vigilar la financiación. ¿A quiénes está Occidente? Muchos países, entre ellos el nuestro, vendiendo las armas. ¿A quién se las está vendiendo? ¿A qué intermediarios? ¿A qué redes se están vendiendo las armas? En todos los escenarios, pero hay que actuar con firmeza. Por último, con respecto a lo que decía el señor Giraldo de los brazaletes, evidentemente los brazaletes preventivos, perdóname, estoy terminando. Los brazaletes preventivos creo que no sirven para mucho por una razón, porque tú a un señor que lo tienes vigilado, lo tienes que tener muy vigilado y castigarle en cuanto haga algo, pero a todo el que creas que es yihadista, porque creas que es yihadista, ponerle un brazalete es muy complicado. El ataque de Francia ayer, la respuesta de Francia a esos 10 cazas que bombardean, que lanzan 20 bombas sobre Raqqa, la ciudad bastión del terrorismo islamista en Siria, ese ataque, uno, está amparado por la legislación internacional y dos, ¿es proporcional lo que ha hecho la respuesta de Francia? Naturalmente que sí. Vamos a ver, es que lo de proporcional es una forma de hablar. Aquí hay una guerra. Si hay una guerra, en una guerra vas a por el enemigo, a destruirlo, a terminar. Vamos a ver, las guerras normalmente, nos dice la historia, no acaban como la de la primera guerra carlista que acabó en un abrazo en Vergara. Este no es el tema. Las guerras deben acabar para que se solucionen los problemas que hayan por la destrucción del enemigo. Por tanto, Francia, primero, ha reaccionado porque tenía... acabó con un acuerdo de paz. O sea, hay muchas formas de acabar las guerras. Vietnam acabó con los acuerdos de París. Yo no veo una guerra contra el yihadismo radical que pretende subvertir nuestros valores, porque el Islam en sus fundamentos, y en eso estoy de acuerdo con Alfonso,
su fundamento establece una relación antagónica con nuestra forma de vida, con nuestros valores. Es decir, que no solamente nosotros, digamos, no somos musulmanes, pero les dejamos que tengan su vida. Una cosa es antagónico y otra cosa es matar. Creo que el Islam no mata, matan unos locos islamistas radicales. Quiero que veáis... El nazismo no mataba, mataban unos locos que eran nazis. Quiero que veáis... ¿Cuántas bombas soltaron los aliados sobre Dresde, sobre Colonia o sobre Colonia? ¿Cuántas? Sí, después. Quiero que veáis... Ahora, pregunto. Se equivocaron. ¿Cuántas? Todas las que tenían... Vamos a ver. Vamos a ver. El problema de esto es lo de siempre. Es decir, puedes contestar con el mechero y cantando Imagine y cierran Charlie Hebdo. Puedes contestar de muchas maneras. La operación sobre Rabka, primero, ni es la primera, ha habido bastantes antes, ni es grande, aunque la hayamos vendido muy bien en los medios. Al final 20 cazas, que no son 20 bombas, o 10 cazas, no son 20 bombas, es muchísimo más el potencial de fuego de esos aviones, y eligen objetivos bastante claros. Y el objetivo que tienen no es acabar con los civiles, ni matar a las mujeres y los niños, que los habrá muertos, que los habrá muertos. Yo te digo pasado mañana saldrá la Progresía con una foto de un niño muerto en Rabka y nos montarán otra vez aquí el tanque. Quiero que veamos, por favor, cómo nos amenazaban concretamente a España los terroristas yihadistas radicales, estos terribles asesinos que están en guerra, no solo con Francia, sino con España. A ver, Serafín, esta amenaza se ha reproducido con otros personajes terroristas de igual calaña. En Francia hemos visto vídeos de cómo se les ha estado amenazando, y yo quiero reincidir sobre esa cuestión que decía el primer ministro Manuel Valls, que están en alerta pensando que puede haber atentados incluso de manera inminente en los próximos días. Y yo le quiero preguntar a usted, ¿existe alguna conexión entre los atentados de Francia del viernes y España? ¿Los terroristas estaban registrados en las bases policiales españolas, como sí pasó con el terrorista, por ejemplo, del tren de este verano que venía de Holanda y que gracias a la acción de espontáneos, y por cierto eran norteamericanos, redujeron a ese terrorista en el tren? Sí, los registros se producen a nivel europeo, con lo cual no hay peligro. Una persona que esté registrada por vigilancia discreta y elemento terrorista en Francia también lo está a nivel español, a nivel de Schengen, a nivel europeo. Sí que quisiera decir que para ellos, incidiendo un poco en la conversación que tenían, para ellos es un éxito que confundamos Islam con yihadismo, para ellos es un éxito que confundamos refugiados con terroristas. No voy a entrar en una nación soberana como Francia, que ha decidido atacar un territorio, que es el territorio de ISIS, y esta es la diferencia entre 2001 con las Torres Gemelas y lo que pasa ahora. En el 2001 no había un enemigo con un territorio definido, ahora al parecer sí lo tienen. Y entonces, ante esto yo quiero preguntar, porque lo que estamos viviendo en estas últimas horas es como la izquierda, el secretario general de los socialistas, está inequívocamente en ese pacto antiyihadista que se firmó en España en los meses anteriores, pero el partido de Pablo Iglesias, Podemos, donde está el que fue Gemat del gobierno de España, del gobierno de Zapatero, el general Julio Rodríguez, se desmarca absolutamente. Él habla de una propuesta de paz, incluso antes de saber la respuesta de Francia, el mismo sábado decía que no puede haber venganza, que no se puede responder militarmente, y a partir de ahí ha habido ya una reacción absoluta de todos los podemitas y anexos y aledaños, Izquierda Unida y Amazares, reproduciendo el no a la guerra, muchos de ellos incluso equiparando a las víctimas de los atentados con los verdugos, diciendo que la acción de los atentados no puede ser igual que la de los bombardeos, comparando bombardeo, una acción amparada por el derecho internacional, con los atentados terroristas, algo que es verdaderamente surrealista. Y por cierto, liderados por este Pablo Iglesias, que es quien se erigió en el acosador a la sede del Partido Popular cuando los atentados del 11M. Fue él el que se dijo, el que se autoproclamó cerebro en esa Universidad Complutense para acosar al partido del gobierno cuando la mayor matanza en suelo europeo, que fue la matanza del 11M. Vamos a verlo. La respuesta del gobierno francés apenas 24 horas después de los atentados en París ha sido implacable. Un pueblo unido contra la barbarie.
En España, sin embargo, declarado objetivo yihadista al igual que París, lejos de representar la unidad necesaria, por culpa de los de siempre, empiezan las primeras diferencias políticas. El presidente del gobierno y el principal líder de la oposición llamaban a la unión de todos y el mejor instrumento es el pacto antiyihadista. Por eso es tan importante que todos estemos unidos en la lucha contra esta barbarie. La defensa de los valores democráticos debe conocer ni de fronteras ni tampoco de ideologías. Yo voy a proponer a todos los partidos políticos el que se unan al acuerdo por la libertad y contra el terrorismo. Un pacto al que ha pedido unirse Ciudadanos y del que se desmarca una vez más Pablo Iglesias, curiosamente acompañado del exgemat Julio Rodríguez, entre otros. Nosotros no nos sentimos identificados en los valores de ese pacto. Un Pablo Iglesias que llegó tarde al minuto de silencio frente a la embajada francesa y que, según Andrés Herzog, se abrió paso para salir en la foto. También, según el portavoz de UPyD, se marchaba acompañado de su jefa de prensa a voz de putos fachas, lo que creó un intercambio de declaraciones con la susodicha. El mismo Pablo Iglesias que ya en su día se postulaba como la bandera del no a la guerra y que impulsaba manifestaciones frente a las sedes del PP y del PSOE. Una izquierda que ya ha empezado a dejar su opinión frente al gobierno y recuperar antiguas cantinelas. Los hay que no pueden esperar para justificar la islamofobia, el recorte de libertades o las intervenciones militares. Solidaridad con los afectados por la barbarie en París, dolor y dudas por resolver. La respuesta solamente puede ser la paz, no a la guerra. A ver, ¿vamos entendiendo por qué tenemos a un vendedor de armas de ministro de Defensa? Solo recordar que en este momento hay decenas de miles de musulmanes combatiendo al ISIS en todos los países en los que estos aliados de Occidente, armados y entrenados por el presidente de Francia, están llevando a cabo sus repugnantes matanzas. Apuesta, ¿quién será el primer iluminado del PP o Ciudadanos que relaciona los ataques de París con el proceso independentista? En 3, 2, 1... ¿De verdad creemos que lo vamos a resolver con más bombardeos? Esto no es solidaridad, son los colores de una bandera imperialista en la fachada del ayuntamiento. Una izquierda movilizada por el no a la guerra y evitando una más que necesaria unidad total frente a la amenaza terrorista. Bueno, pues fíjense ustedes la respuesta de las CUP. Cataluña está en manos de estos sujetos de la CUP, lo saben ustedes, que sacan lo acaban de ver ustedes, este tuit de la CUP de Sant Martín. Això no es solidaridad, els colors de una bandera imperialista en la fachada del Ayuntamiento de Barcelona. Los de la CUP, estos en los que está mendigando Artur Mas, creen que iluminar el Ayuntamiento de Barcelona es imperialismo y no les parece, no están de acuerdo. Está ya con nosotros Josep María Bou, que es presidente de la Asociación de Empresarios de Cataluña. Señor Bou, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué le parece a usted esta reacción de las CUP? Bueno, la verdad es que no nos extraña porque son una plataforma o una entidad o un partido político, vaya a saber lo que son, que están en contra de casi todo, ¿eh? De hecho, se pegarían con su sombra si pudieran. Desde luego, en estos momentos, yo he escuchado con muchísima atención pues lo que se ha hablado hoy en el plató y pienso que, en fin, hay 3 o 4 cosas muy importantes a tener en cuenta. La primera es la unidad de acción, y el rearme moral de Europa. Si no estamos unidos con un criterio básico de defender la democracia y la libertad en Europa, mal vamos. Y 2 cositas más muy rápidamente. También he escuchado aquí en el plató decir miedo en varias ocasiones. Vamos a ver, los terroristas quieren causar miedo. Si nosotros tenemos miedo o decimos que tenemos miedo, les estamos regalando una victoria. Lo que tenemos y hemos de tener, y estoy con mi general, asco. Asco quizás sí, pero miedo no. Miedo no tenemos. Lo que tenemos es firmeza en lo que creemos que hemos de hacer, en nuestros principios y en nuestros valores. Y, por último, propaganda. Nosotros los empresarios, cuando queremos vender un producto, lo que hacemos es propalarlo. Hacemos propaganda, lo damos a conocer. Les estamos haciendo a los terroristas, a Daesh, les estamos haciendo una propaganda gratis. Es cierto que hay que informar, solo faltaría. Pero en la justa medida y sin morbo. Intentar hacer la mínima propaganda posible a estos desalmados. General. Bueno, que yo estoy totalmente de acuerdo con eso que él acaba de decir, yo lo suscribo.
Más no puedo decir. Bueno, pues yo le quiero preguntar también a Josep María Bou, precisamente ha pasado, por supuesto, Cataluña a un segundo plano, pero no han cambiado las cosas. La cuestión catalana, la independencia, ese choque de trenes al que ha conducido Artur Mas y los independentistas a una comunidad autónoma como la catalana, en estos momentos conviene recordar la fuga de inversiones, la deslocalización, es decir, la fuga también de empresas que se están yendo de Cataluña. No sé si por miedo, evidentemente, o por la constatación de la situación de crisis absoluta en la que lleva aparejada la actitud de Artur Mas, presidente en funciones, y su locura independentista. Bien, lo que está ocurriendo en Cataluña es sencilla y llanamente que desde el poder de Cataluña, desde el poder, en fin, otorgado por una ley orgánica del Estado en un estatuto de autonomía, se está vulnerando la legalidad democrática, ni más ni menos. Y claro, esto a los empresarios en general, créame, incluso a los nacionalistas, les parece que no es camino, porque vulnerar la legalidad, saltar el marco constitucional que nos hemos dado todos, porque nuestras leyes no hay que olvidar nunca que son leyes democráticas, y por lo tanto, desde la democracia habrá que cambiarlas o no, pero de las de democracia, no saltarse las leyes. Nunca jamás la política ha estado por encima de las leyes. Los políticos las hacen, obligan a cumplirlas y tienen que dar ellos el ejemplo del cumplimiento de las mismas. Por lo tanto, desde Cataluña lo que está ocurriendo es una cosa que nos parece, en fin, trágico para la economía catalana, y realmente sí que tenemos datos y que sí, estamos viendo que este camino errático está perjudicando enormemente al tejido productivo catalán, pero no en una gran medida, créame, porque, en fin, muy poca gente, muy pocos catalanes y el resto de España, la gran mayoría, se acaban de creer eso de la independencia. Eso del separatismo. Es tan gordo, es tan importante, y además es tan atroz, porque claro, ni la mitad de los catalanes en contra de más de la mitad, en contra del resto de España, en contra de Europa, en contra de Occidente. Claro, todo esto no puede ser, ¿verdad? No puede ir así. Y por tanto, sí que hay inversores y sí que hay empresas que, en fin, siguen manteniéndose a la espera de que nos hemos agarrado al último mástil, al último que tenemos los catalanes. Pues seguiremos hablando. Josep María Bou, muchísimas gracias, presidente de la Asociación de Empresarios de Cataluña. Esa reacción, gracias por estar con nosotros aquí esta mañana, y esa reacción de la CUP, que es en quien ha puesto Cataluña entera, depende de lo que digan los antisistema, anticapitalistas, y encima criticando que se pueda poner la bandera de Francia, es una reacción que no ha tenido Pablo Iglesias, Pablo Montesinos, pero que sí va un poco en la misma dirección, ¿no? Estamos en contra de responder a los terroristas con ningún tipo de ataque, y la solidaridad, desde luego, expresada por los de las CUP, merece la condena unánime, ¿no? La falta de solidaridad. El pasado sábado a primera hora, cuando el presidente Rajoy decide cancelar su acto del Partido Popular en Barcelona, y antes de su declaración institucional que se produce a las 10:30 de la mañana, a primera hora del sábado, Mariano Rajoy descuelga el teléfono para hablar con los principales líderes del país y decirles que abre el pacto antiyihadista a todos. Quiere una fotografía de unidad, lo decíamos antes, unidad contra el terror, para vencer al miedo. Y lo que hace, además de hablar con Pedro Sánchez, porque con Pedro Sánchez, con el líder del PSOE, van de la mano en esto, Partido Socialista y Partido Popular, lo que hace es hablar con Albert Rivera, con el líder de Ciudadanos, que inmediatamente le dice: presidente, en esto también vamos de la mano con ustedes, es decir, Ciudadanos se une al pacto antiyihadismo, y también descuelga el teléfono y habla con Pablo Iglesias. Y le dice al líder de Podemos: señor Iglesias, en esto tenemos que ir de la mano, súmese usted al pacto antiyihadismo, tenemos que estar todos en defensa de las libertades y en contra del terrorismo. Y lo que hace Pablo Iglesias es descolgarse de esa fotografía de unidad que el resto de formaciones políticas sí se adhieren. Y a mí me parece completamente inadmisible. No, en la fotografía y en el fondo, fotografía y fondo. No hay que sacralizar. Claro, estoy contigo, pero quiero decir, en la foto y en el fondo, todos juntos contra el terror. Y a esto sí se le suma las declaraciones de su jefa de prensa, cuando, es que de verdad me escandaliza, no tengo ni calificativos, cuando todo el mundo cantamos
en la Marsellesa y enarbolamos la bandera de Francia y la bandera de España, todos unidos contra el terror, que esta señora se dedique a insultar a quienes cantan la bandera, a quienes cantan la Marsellesa, me parece de verdad incalificable. El que haya un partido como Podemos, que tiene la posibilidad de tener una importante representación parlamentaria, que no esté a favor de la unidad de todos contra el terrorismo, no tengo palabras. ¿Qué os parece el desmarque de Pablo Iglesias? A mí me parece un grandísimo y gravísimo error por parte de Pablo Iglesias y de Podemos descolgarse en estos momentos del pacto antiyihadista. Bueno, de eso a llegar a decir que están a favor del terrorismo islamista me parece gruesísimo. No digo que lo hayas dicho tú, digo que me parece de gruesísimo calado, ¿no? Es verdad que ellos lo comprenden. No, pero vamos a ver. No están a favor, lo comprenden. No lo comprenden tampoco, porque el otro día yo le he visto unas declaraciones en las cuales decía que estaba completamente en contra, pero es verdad que en lo que a mí me parece gravísimo error de no unirse, él hacía una matización. Ellos han presentado luego los 7 puntos para hacer un nuevo pacto. Nosotros no queremos adherirnos a algo, sino contribuir a conformarlo. Es decir, es verdad que en muchas ocasiones el PP y el PSOE hacen algún tipo de acuerdo y invitan a los demás a que se añadan. Pero y hay una contradicción en eso. Hay una contradicción en eso, porque si eso a Pablo Iglesias no le gusta, si no le gusta a Pablo Iglesias que lo hagan sin él y que le inviten a unirse, yo no entiendo cómo luego en sus listas electorales para el 20 de diciembre no ha consentido que fueran otras organizaciones y que lo que ha querido es que se una todo el mundo sin siglas. Esperar un momentito, me parece contradictorio. Continuáis, pero es que vamos a irnos directos a París porque está allí ya Ángel Expósito, compañero de la cadena COPE. Ángel, buenos días. ¿Qué tal, Isa? Buenos días, buenas tardes desde París. Bueno, cuéntanos esta mañana que estás viviendo desde madrugada, que te he escuchado yo con Herrera en la COPE. ¿Qué ambiente hay ahora en París? Mira, salvando las distancias y con el paso del tiempo, pero tengo la sensación de estar viviendo algo muy parecido a lo que vivimos en los días posteriores al 11M. El silencio en la calle, cómo la ciudad intenta recuperar la normalidad, cómo la gente va tremendamente seria y cómo la desinformación y a la vez las ganas de buscar noticias se agolpan en un ambiente de miedo, de tensión y tras un fin de semana, como ocurrió en el 11M en Madrid, un fin de semana terrible. Ambiente de miedo, tú lo estás describiendo, lo hemos visto en distintos medios en Francia, con unos momentos de pánico que se produjeron ayer por el simple estallido de una bombilla, pero que es muy lógico, ¿no? Mira, a mí me pilló allí. Estábamos en torno a las 7 de la tarde justo en Notre Dame, había una misa de Estado con todas las fuerzas políticas, estaba aquello a tope de gente y justo echamos a andar hacia esta zona, hacia la zona cero. Yo estoy a escasos 50 metros de Bataclan, del teatro, del concierto, de la zona cero. Bueno, pues de camino hacia acá, estamos como a 30 minutos caminando, de repente vimos cientos de personas corriendo por la acera despavoridas, policías en moto en sentido contrario, los bomberos corriendo a pie porque los camiones ya no podían avanzar y los policías pistola en mano gritando hacia San Michel, a San Michel, a San Michel, que es correr hacia el sur a cruzar el Sena. El pánico era colectivo, la histeria lógica también y al final todo resultó ser el estallido de una bombilla. Íbamos andando por la calle, por las pequeñas callejuelas, por la calle Archives, muy cerca del Museo Picasso, y solamente pisábamos cristales. Aquello parecía de verdad un campo de batalla y lo que era un campo tras una riada de gente que arrampló con las terrazas, con las brasseries, con las copas, con las botellas. El espectáculo era francamente dantesco. Mientras todos venían corriendo hacia el sur, nosotros íbamos pegados a la pared corriendo junto a la policía y te daba la sensación de que había pasado algo muy gordo. Y fue una bombilla. Fue una bombilla, Ángel, y en este sentido yo lo comprendo absolutamente. Yo, si yo que estar ahí también hubiera salido corriendo, pero máxime cuando el primer ministro de Francia, Manuel Valls, esta misma mañana alertaba de la posibilidad de que se cometan atentados terroristas, yihadistas en suelo francés, no en los próximos meses, sino en los próximos días. Aquí comentan que la alerta estaba ya implantada desde hace bastante tiempo. Lo que nadie pensaba es que la salvajada iba a ser de ese calibre. De hecho, cuentan también, no lo dicen oficialmente, tiempo habrá, cuentan también que los atentados de Saint-Denis, los que simularon en el estadio, les falló, que iban a entrar dentro. Imagínate la que se hubiera montado con Hollande en el palco del estadio y con
80.000 personas en el mismo, ¿no? No consiguieron entrar precisamente por las medidas de seguridad y se inmolaron fuera. Lo que nadie se podía imaginar es que estos hijos de perra entraran en un teatro lleno de jóvenes y se liaran a tiros directamente planta por planta hasta que entraron los geofranceses a por ellos, ¿no? La alerta existía, la alerta existe y más vale sinceramente que nos vayamos concienciando de lo que supone este ya no tan nuevo modelo de guerra, tanto aquí, en Francia, como en el resto de Europa. Parece mentira, pero se nos olvidó lo que nos pasó en casa hace muy poco, que es exactamente lo mismo que lo que pasó aquí. Incluso, Ángel, se han suspendido algunos conciertos previstos. Si no estoy equivocada, creo que U2, me parece que... Se ha suspendido todo. Todos los conciertos. Sí. Y quiero preguntarte finalmente sí. por esa importantísima reunión esta tarde en Versalles del presidente Hollande con la Asamblea Francesa, con el Senado francés, donde además de dar explicaciones de la operación antiterrorista, de cómo está en estos momentos el estado policial, la detención de la posible detención o no de los que han podido idear estos terribles atentados, también va a dar explicaciones sobre el ataque de ayer a ese feudo en Siria de la ciudad de Raqqa por parte de las Fuerzas Armadas francesas. Ángel. Mira, por una parte, y si no al tiempo, va a dar más informaciones de la operación militar y la que se avecina militarmente que la operación antiterrorista y la operación policial, porque está completamente abierta en todo el país. Estos son muy franceses, para lo bueno, no sé si para lo malo, pero sobre todo para lo bueno. Ellos están tremendamente orgullosos. Cuando uno está aquí estos días, te das cuenta de lo que es la grandeur, lo que nos faltó exactamente a nosotros hace muy pocos años tras lo de Atocha. Y con esa unidad. Ellos, desde el punto de vista político, totalmente. Desde el punto de vista político están prácticamente unidos y tienen una fuga, curiosamente, por el lado contrario de lo que lo tenemos nosotros. Os estaba comentando la vergüenza sin paliativos de Podemos y los de la CUP y compañía, pero es que aquí ocurre, si no algo parecido, indisimuladamente también hacia la extrema derecha. Los extremos se tocan, la izquierda por un lado, la ultraderecha de las Le Pen por el otro. Querido Ángel Expósito, millones de gracias, que tengas un buen día ahí, gracias por esa información estupenda que nos ofreces en directo desde París. Y fíjate lo que está diciendo Ángel Expósito, me quedo con esto último, los extremos se tocan. En Francia, esa unidad que tanto alabamos no es tal, está la extrema derecha de Marine Le Pen reivindicando cosas muy parecidas, según acaba de decir Ángel Expósito, a lo que dice aquí el podemita coleta morada Pablo Iglesias. Hay diferencias esenciales. Una de ellas es, ellos no han salido, no van a retirar el portaaviones Charles de Gaulle corriendo hacia Marsella, hacia Toulon, al puerto, que es lo que se hubiera hecho aquí o que se hizo aquí en otras circunstancias. Después yo quería decir varias cosas porque pasamos por encima de ellos. Primero, no son atentados nuevos. Todos focalizamos en el ISIS. En el 1993, recién elegido presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, se produce el ataque al World Trade Center que pretendía provocar una masacre como la que se provocó después. Y no existía ni el ISIS ni vainas de estas. Es un tema que es importante subrayarlo, porque es constante. Es decir, esto es una secuencia de hechos que se van repitiendo. Una vez está el ISIS, otra vez está Bin Laden, otra vez está otro. Y siempre es con elementos que están en nuestro interior. Y yo, otra cosa que quería decir es, vamos a ver, es decir, no sería posible esto, y yo lo digo, ni allí ni aquí, si no hubiera un apoyo social. Es decir, hay un silencio pecador de los que rezaron al lado de estos, mirando a la Meca y sabían que tenían armas. Entre las detenciones de hoy están los 6 parientes de uno de ellos. Va a haber cientos de detenidos que sabían lo que se cocía o que presentían lo que se cocía. Y lo de allí, lo del ISIS, no es posible si no contasen con el apoyo. ¿Cómo es posible? Es decir, ¿cómo es posible que las mujeres no puedan conducir en Arabia Saudí o no tengan identidad si no hay un apoyo social? ¿Cómo es posible que maten a los homosexuales como los matan si no hay un apoyo social a esas muertes? Pues quiero saludar y además con especial cariño a Ana Velasco Vidal Abarca y también a Íñigo Gómez Pineda, que es presidente de la Fundación Villa Cisneros. Están con nosotros también esta mañana. Ana, están aquí precisamente porque la Fundación Villa Cisneros va a premiar a una mujer excepcional, a Ana María Vidal Abarca, que es la fundadora de las víctimas, la Asociación de Víctimas de Terrorismo, que hasta que no llegó una mujer como Ana María Vidal Abarca en España, a las víctimas del terrorismo se las tenía absolutamente arrumbadas al ostracismo, no tenían ni ayuda psicológica ni ayuda de ningún tipo. Ana, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, Isabel. Grande y merecidísimo premio póstumo a una mujer como tu madre. Pues sí, la verdad es que se lo agradecemos muchísimo a la Fundación Villa Cisneros, que además este premio, bueno, se lo iban a dar a ella personalmente. De hecho, Íñigo la llamó por teléfono para decírselo y bueno, pues que os lo explique él, pero los motivos por los que se lo dieron fue porque la consideraban un referente moral, porque todas las víctimas del terrorismo tienen que ser siempre un referente moral de las sociedades libres y tienen que ser el ejemplo a seguir por parte de los ciudadanos que quieren vivir en libertad. Íñigo Gómez Pineda, buenos días también y gracias por estar aquí. Este premio a Ana María Vidal Abarca, ¿por qué exactamente? Bueno, nosotros creemos que Ana María era una mujer extraordinaria, ¿no? Una fuera de serie. Ella, como tú has dicho, creó la Asociación de Víctimas del Terrorismo en los años 80, cuando las víctimas estaban absolutamente olvidadas, y respondió al terror y a la violencia y al terrorismo, respondió con el Estado de Derecho, pidiendo justicia, ¿no? Reclamando justicia, y hizo una labor realmente extraordinaria. Nosotros creemos que es un homenaje, pero también es un premio, como ha dicho Ana, que se le comunicó en directo, que yo tuve la inmensa suerte de ver cómo ella le hacía ilusión y se emocionaba con el premio. Y creo que además tenemos el compromiso de seguir la estela y el camino que ella marcó. No se trata de dar solamente homenajes, sino de seguir exigiendo lo que ella pedía, justicia, ¿no? Y sin duda, y en unos momentos como lo que estamos viviendo, yo comprendo que la Fundación Villa Cisneros pues a lo mejor no quiera pronunciarse en este sentido, pero sí en estos momentos donde tenemos 132 víctimas mortales en Francia por unos atentados del terrorismo. A mí no me gusta ponerle apellidos, pero es terrorismo yihadista. Al final, terrorismo, la reacción de la sociedad francesa creo que es ejemplar. Me gustaría preguntaros por qué os ha parecido lo que estamos viviendo. Bueno, el terrorismo es fanatismo y es odio. Y eso lo tenemos que tener todos muy claro. Y el terrorismo no tiene apellidos. Hay que combatirlo y hay que vencerlo con todos los instrumentos que sea necesario, porque además este terrorismo que sufrió París el viernes ataca a nuestra civilización. Lo tenemos que tener muy claro y tenemos que defendernos para que no nos destruyan. El terrorismo es maldad y ha sido maldad durante muchísimos años en España, y yo quiero decir que es muy triste que ahora se intente hacer como que aquí no ha pasado nada y olvidar. No se puede olvidar el daño que causa el terrorismo, porque si se olvida, no hay justicia. Sin duda. Bueno, pues Ana Velasco, muchísimas gracias. Esta tarde será Íñigo Gómez Pineda la entrega de ese premio, ¿no? ¿En dónde? Pues el premio se entrega en la Casa de América a las 7:30 y la familia de Ana María va a estar rodeada de cariño y de reconocimiento por esa gran persona que fue. Y del nuestro especialmente también, un beso muy fuerte a todas tus hermanas, Ana, y enhorabuena por ese merecidísimo premio de una mujer, una grandísima mujer española como tu madre. Un abrazo fuerte desde aquí, desde Más Claro Agua. Quiero pediros a todos una valoración sobre, una recopilación sobre esto último que estábamos diciendo, ¿no? La situación de las víctimas del terrorismo, que al final el terrorismo no tiene apellidos, pero parece que se olvida, ¿no? ¿O nos da la sensación? Hombre, yo creo que, no sé si se olvida, pero desde luego no debe olvidarse. No debe olvidarse porque, aunque sean en distintas circunstancias y por distintos motivos, efectivamente son personas que han sufrido en sus propias carnes este zarpazo espantoso y criminalísimo. Y evidentemente, bueno, lo decía nuestro interviniente ahora, si son o no son un referente moral, en la medida en que evidentemente la sociedad tiene que tenerlas un poco como espejo de lo que ha sucedido. Sí, pero ¿no? a veces el problema es que tenemos que aprender.
tenemos que aprender de su testimonio. Yo le escuchaba, es verdad que olvidamos a las víctimas del terrorismo y es verdad que eso es inaceptable. Son nuestros referentes de la libertad, son ante quienes nos tenemos que mirar, siempre les tenemos que escuchar y tenemos que tenemos que concienciarnos. Es que está bien porque hay que concienciarse. Por eso hemos querido estar con ellos en este día tan especial, la fundadora, la creadora, nada menos que de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en España. Así que esa es la situación. Quiero dar las gracias a Serafín Giraldo por haber estado con nosotros esta mañana y también al Teniente General Pitarch, gracias por haber estado con nosotros. Ahora les recuerdo que un 62% de las personas no oye bien y un 90% además no pueden gastarse. Bueno, hemos llegado al final del programa. La pregunta, vamos a ver, la pregunta que les planteamos hoy a nuestras audiencias: ¿hay que reforzar la seguridad en España? Eso es lo que les preguntábamos y tenemos un 72,9% de la audiencia que dice que sí, hay un 27,1% que dice que no. Gracias por opinar, gracias por estar ahí. Gracias Pablo, Alfonso, Carmenchu y Margarita. Federico, de nuevo. Enhorabuena de nuevo. Gracias. Y ahora se quedan ustedes con Al Día, con María Pelayo y María Miñas. Hasta mañana.